Vamos con nuestros titulares. Las condiciones humanitarias para los refugiados que intentan llegar a Alemania son extremas, informó Naciones Unidas. La canciller Angela Merkel ofreció a Turquía agilizar su adhesión a la Unión Europea a cambio de mejorar las condiciones del flujo migratorio. Canadá elige hoy entre la continuidad o el cambio. El Partido Conservador contra el Partido Liberal luchan por el poder en la campaña electoral más cara y larga de la historia del país. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó procesar judicialmente al dueño de la mayor empresa privada del país, acusándolo de estar vendiendo a la nación al Fondo Monetario Internacional. Así empezamos TV Perú Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Farid. Comenzamos con el tema de los refugiados. Croacia abrió su frontera con Serbia de forma temporal para dejar pasar a miles de personas que buscan refugio huyendo de la guerra y que puedan continuar con su ruta hacia Europa Occidental. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visitó un centro de refugio en Eslovenia. El cierre de la frontera de Hungría con Croacia estaría generando diferencias entre los gobiernos de Zagreb y Ljubljana. Este lunes, unos 5.000 inmigrantes ingresaron a Eslovenia a pie desde Croacia, luego que se les negara usar el transporte ferroviario. Eslovenia aún estaría a la espera de otros 1.200. Al respecto, el Ministerio del Interior expresó su incomodidad a Zagreb por anunciar el envío de inmigrantes que excedían sus capacidades de acogida. Por eso, que en las últimas horas el gobierno ha impuesto algunos límites como la entrada de 2.500 inmigrantes al día y solo la recepción de los que se dirijan hacia Austria. El cambio de planes de Croacia de permitir la salida masiva de extranjeros ocurre después de que el primer ministro Zoran Milanović anunciara que se les permitirá a los migrantes atravesar su país como una forma para continuar su ruta por los Balcanes hacia Europa Occidental. En paralelo, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, arribó a Eslovaquia para visitar un centro de refugiados sirios en la localidad de Baksikova, acompañado de la ministra austríaca del Interior, Joanna Mill-Leitner, y su par eslovaco, Robert Kalanidak. En esta estancia viven unos 485 solicitantes de asilo que cursaron su petición en Austria y fueron trasladados a este lugar como parte de un acuerdo bilateral entre Viena y Eslovaquia, una iniciativa que ha sido elogiada por Ban. Agradezco a los gobiernos por su amabilidad y calidez para cuidar de los refugiados que se encuentran desamparados. La situación de los migrantes se ha convertido en un problema mundial y un desafío global. A pesar de mostrar su disposición de atender a los refugiados, el gobierno eslovaco se ha opuesto totalmente al sistema de cuotas aprobado por la Unión Europea y que impugnarán esta medida en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pues han adelantado que solo acogerán a los que puedan, según sus capacidades. Mientras el Eurogrupo busca se cumplan las políticas de refugiados en la región, algunos líderes europeos esperan que países como Turquía colaboren en la gestión de flujo de inmigrantes procedentes en su mayoría de Siria. Este domingo, en un encuentro en Estambul, la canciller alemana Angela Merkel prometió al primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, acelerar algunos procesos pendientes para lograr la adhesión de Turquía al bloque europeo. Merkel también expresó su disposición de liberar el apoyo de al menos 3.000 millones de euros para que Ankara pueda hacerse cargo de los más de 2 millones de refugiados que actualmente se encuentran en Turquía, así como vías para el traslado legal hacia países de la Unión Europea.
Tenemos algunas expectativas de cambios. Hay un acuerdo sobre los migrantes entre Turquía y la Unión Europea y esto es válido para terceros países. Por supuesto, los acuerdos de liberación y de readmisión de visado considero que deberían entrar en vigor para Turquía. La cuestión es compartir la solución del problema. Davutoglu ha reiterado que Turquía no quiere acoger de forma permanente a cientos de miles de refugiados sirios. En una entrevista en televisión, el ministro ha asegurado que a cambio de dinero, Turquía no se convertirá en un campo de concentración. En Alemania, la candidata Henriette Reker, que fue apuñalada por defender a los migrantes, obtuvo el 52% de los votos y ganó las elecciones municipales de Colonia. La candidata a la alcaldía de Colonia, herida de gravedad el sábado por un hombre opuesto a la llegada de migrantes, resultó electa este domingo. Henriette Reker, hospitalizada tras ser acuchillada en el cuello cuando hacía campaña en un barrio de Colonia por un hombre de 44 años que dijo haber actuado por motivaciones racistas, obtuvo más del 52% de los votos, según los resultados publicados por la municipalidad, con el 75% de los votos escrutados. Candidata independiente pero apoyada en particular por los conservadores de Angela Merkel, Reker ganó esta consulta municipal frente a otros 6 candidatos en la cuarta ciudad en importancia de Alemania, con 980.000 habitantes, donde vive una importante comunidad musulmana y que acoge a numerosos refugiados. Desconocida a nivel nacional hasta el sábado, la responsable política es la encargada del alojamiento de estos migrantes que llegan a Colonia. Reker era responsable de la acogida de refugiados en la alcaldía de Colonia, había explicado Wolfgang Albers, director de la policía. El agresor, un alemán de 44 años de edad, desempleado desde hace mucho tiempo y detenido después de los hechos, indicó que había cometido este acto con una motivación racista. El arrestado estuvo muy próximo a la extrema derecha alemana de los años 90. Los médicos, por su parte, consideran que de no mediar contratiempos, tal cual se desarrollan las cosas, Reker logrará un restablecimiento total en los próximos días. El atacante también hirió a otras 4 personas, según la policía, que añadió que es considerado penalmente responsable de estos actos de violencia. Reker es entonces la primera mujer que va a ser alcaldesa de Colonia, es independiente, tuvo el apoyo de la canciller Angela Merkel, sacó más del 50% de los votos y el partido contra los inmigrantes obtuvo el 4.º lugar con 4%. Ya nos dice algo de lo que es la actitud de la población de Colonia con respecto a la inmigración en Alemania. En general, Alemania debe ser uno de los pocos, muy pocos países en los que estar a favor de recibir a los refugiados, porque no son migrantes a secas, son gente que huye de situaciones de guerra para salvar sus vidas. Es el único país, o uno de los muy pocos en Europa, en donde eso no te hace impopular, y de hecho donde la mayoría todavía respalda ese tipo de políticas. Merkel ha recibido críticas, pero curiosamente no vienen de la oposición, vienen de sectores de su propia coalición conservadora. En Austria también ha habido, digamos, un fenómeno similar. Lamentablemente en Europa del Este la situación es diferente. Ahí la paradoja es que el discurso comunista, según el cual todos los males de la guerra eran atribuibles al capitalismo y al imperialismo y por ende los locales no eran culpables de nada, ha calado, pero en favor de un discurso de extrema derecha. Y lo que llama la atención que también esté calando este discurso en Sajonia, Alemania, lo que fue Alemania democrática, Alemania del Este. Un artículo en la revista The Economist señala que cada lunes, en lo que fue nuevamente el origen de la reunificación alemana, de este movimiento por la libertad individual y por la reunificación, ahora Dresden sea el epicentro más bien de manifestaciones en contra de los inmigrantes. Todos los lunes se reúnen en la plaza principal de esta ciudad que fue bombardeada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora protagoniza dentro de Alemania un movimiento anti-inmigrantes. Bueno, nuevamente es ese fenómeno de que en Alemania occidental, después de la guerra, no había coartadas. Hubo un proceso ejemplar para estándares de la historia de la humanidad, en mi opinión, de introspección crítica y de asumir las propias responsabilidades. La Alemania oriental, bajo dominio soviético,
cualquiera era culpable menos los propios alemanes, eran o los húngaros, o los checos, o los rusos. Los culpables de todo eran el fascismo y sus aliados, el capitalismo y el imperialismo occidental. Ellos son los que propiciaron la guerra. Paradójicamente, reitero, este fue un discurso que les dio una conciencia, digamos, de víctimas, sin aceptar responsabilidad alguna por el hecho de que, por ejemplo, en Hungría hubiera un gobierno fascista, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial o cuestiones por el estilo. Claro, y quizás esté reproduciendo dentro de Alemania la misma división que hay en Europa, ¿no? Europa Occidental y Europa del Este. Y eso es lo que llama la atención de esta historia de Dresden, lo que comenta The Economist, el poco porcentaje de inmigración musulmana también que tiene, de población musulmana que tiene Dresden en comparación con el resto de ciudades alemanas. Porque hay una actitud de hostilidad de sectores de la población que no hay en la Alemania Occidental. El Suadi Safani al-Nars, líder del grupo terrorista Khorasan, fue abatido por la coalición liderada por Estados Unidos. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que en las últimas 24 horas han destruido 49 objetivos de organizaciones rebeldes de 5 provincias de Siria. En un ataque aéreo en Siria, la coalición liderada por Estados Unidos eliminó al saudí Safani al-Nars, líder del grupo terrorista Khorasan. Así lo informó el